Buenas tardes y les damos la bienvenida al webinar Consideraciones en materia de precios de transferencia e impacto tributario en Panamá del COVID-19, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Este es el segundo de 4 módulos del webinar Gestionando las empresas en Panamá bajo la nueva normalidad durante y con posterioridad a la crisis del COVID-19. Agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio de la herramienta del Q&A ubicada en el panel de control en la parte de abajo de sus pantallas. Las mismas serán contestadas por nuestros expertos durante la sesión o al finalizar la misma. Debido a que la situación actual nos obliga a estar a cada persona desde su hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Estaremos compartiendo la grabación del webinar y la presentación con ustedes por medio del correo electrónico con el que se inscribieron a esta sesión. Para la sesión de hoy nos acompañarán los expertos. Meitner González como moderador, quien es gerente senior de impuestos, María José Luna, socia de precios de transferencia, Carol Abuchaibe, gerente senior de precios de transferencia, Rita Zambrano, gerente de impuestos, Erika Elías, gerente de impuestos y Andrea Morín, también gerente de impuestos. Sin más, les dejo con nuestro moderador del día de hoy, Meitner González. Gracias, Mariana. Buenos días a todos y gracias por brindarnos este valioso espacio de su tiempo. La verdad que para nosotros siempre es grato poder sacar tiempo, ¿no? Para compartir pues con ustedes parte de las experiencias que vivimos en nuestro día a día y a la vez interactuar y entender las suyas también, y más en estos tiempos complicados que vivimos, ¿no? El día de hoy, pues, como bien lo indicaba Mariana, hemos preparado una sesión para hablar sobre algunas consideraciones que en materia de precios de transferencia y tributaria debemos tener presente en Panamá producto del COVID-19, ¿no? La intención es tratar de hacerlo bastante o algo interactivo, dinámico, y le pedimos por favor nos hagan llegar sus inquietudes o sus dudas a través del Q&A y nosotros poderlas ir solventando ya sea a través de la sesión o al final. Pues como todos sabemos, los efectos de globalización y el comercio internacional han potencializado pues que hoy día gran parte de las relaciones de negocio se lleven pues a cabo entre partes vinculadas dentro de un mismo grupo multinacional, ¿no? Y esto es lo que da como relevancia el tema de precios de transferencia. Sin embargo, producto de toda esta situación que estamos afrontando hoy día por el COVID, pues nos encontramos en que muchas empresas o grupos ya empiezan a sentir un poco pues el impacto en sus operaciones. Y para entender un poco las áreas claves de estos impactos, pues les doy paso a María José, quien nos va a explicar un poco desde la perspectiva de precios de transferencia todo esto. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien y con salud. Gracias, Meiner, por la introducción. Gracias a todos por acompañarnos. En el webinar del pasado 22 de abril, hablábamos de que la relevancia de precios de transferencia se engloba principalmente en 3 puntos, que son liquidez, planificación y documentación. La liquidez es probablemente el asunto de más urgencia. Las transacciones dentro del grupo son un mecanismo para mover fondos de una parte de la empresa a otra. Luego, la planificación y la importancia de tener un control sobre la distribución de las ganancias o las pérdidas que se generan en el grupo. Pues muchos grupos consisten de entidades legales que no tributan de la misma forma por estar en diferentes países o estar en diferentes regímenes fiscales. En esto, las transacciones intercompañía y los precios de transferencia son de mucha ayuda, siempre respetando el valor de mercado y las normas fiscales aplicables. Las compañías están siendo impactadas de diferentes formas por el COVID-19, desde los retos que ya todos conocemos, como tener una planta de producción parada, incurrir en pérdidas no esperadas, sobre inventarios, en fin. Las acciones que están tomando en relación a esto son revisar sus acuerdos comerciales, están evaluando nuevos acuerdos de distribución y de proveeduría, por ejemplo, que tiene un impacto material en las estructuras que tienen existentes. Y todo esto lleva a la reasignación de funciones y riesgos
en las entidades parte de la cadena de valor, con todo y la reasignación de personal ubicado en donde se encuentran, por ejemplo, los proveedores o los clientes principales del grupo. Todos estos temas tienen un impacto fiscal y de precios de transferencia. Y ahora, pues nos podemos preguntar, ¿qué es lo que las compañías deben hacer? Estas compañías que tienen operaciones con partes relacionadas. Bueno, es de muchísima ayuda y relevancia observar lo que está sucediendo alrededor en el mercado y tomar como referencia esos acuerdos que están dándose entre terceros independientes. Eso va a ser pauta clave para defender las posiciones que hoy se estén tomando en las compañías. En cuanto a la documentación, políticas de precios de transferencia y contratos, hay mucho impacto ahí en lo que está sucediendo hoy. Los gobiernos van a estar súper necesitados de recaudación el próximo año y esto se va a sentir eh, cuando se presenten en el año 2021 las declaraciones del impuesto sobre la renta. Entonces, este punto es crucial. En esta presentación hablaremos de la realidad aterrizada en Panamá en este sentido y en general lo que están viendo en esta lámina, esos 5 puntos son los que estaremos hablando hoy, tanto Carol como yo. Empezando con el primer punto, si pueden por favor pasar a la siguiente lámina. Mari, justamente ya que has explicado el tema de los impactos a nivel general en los negocios, ¿qué ejemplo nos podrías dar sobre lo que podrían hacer las empresas para atacar, por ejemplo, o atender el tema de liquidez desde la perspectiva de precios de transferencia? Ok, mira, Meiner, muchos grupos ya cuentan con esquemas intragrupo como esquemas de cash pooling que permiten flexibilidad. Y es aquí donde el rol del administrador del cash pool o el tesorero es muy crítico, porque debe asegurar que los límites de crédito se administran adecuadamente y que no representan exposiciones hoy o en el futuro para los participantes del grupo y ante las administraciones tributarias. También puede verse la oportunidad o necesidad de dar una compensación adicional al tesorero o a los participantes del cash pool en caso que pueda tener la oportunidad o necesidad es decir, de poder inyectar más flujo al cash pool, ¿no? Como para una bolsa de emergencia del grupo. El precio puede ser un premio adicional a las tasas de depósito para los que aportan o puede ser una asignación adicional de los beneficios del cash pool. Si la base de clientes vinculados también está sufriendo problemas de liquidez, también podrían usarse esquemas de factoring, siempre tomando en cuenta el perfil de riesgo de la parte relacionada y así establecer una política adecuada de precios de transferencia. Luego, pues están también los términos intragrupo que pueden ser negociados. Particularmente vemos cómo hay clientes y proveedores terceros renegociando esquemas de pago y extendiendo créditos por todas estas restricciones de liquidez. Y estos ejemplos de lo que los terceros están haciendo dan un fuerte soporte al caso de negocios internos de las multinacionales si se quiere hacer cambios a los acuerdos intercompañía. Luego, por otro lado, tenemos a las transacciones intragrupo que pudieran también llegar a ser perjudiciales para la liquidez, sobre todo en aquellos casos donde hay retenciones en tipos de transacciones como servicios, regalías, etcétera, que generalmente llevan retenciones. Pues es recomendable revisar la necesidad de continuar con dichos pagos, también desde una perspectiva de doble imposición, porque es probable que las administraciones tributarias o bueno, que la DGI vaya a intentar cuestionar o negar la deducibilidad de los gastos, pudiendo argumentar que la actividad económica pues disminuyó, que los ingresos del contribuyente han disminuido, si se tiene o no la necesidad de recibir esos servicios ya desde casa matriz, por ejemplo, ¿no? Si podemos, por favor, pasar a la siguiente lámina para pasar al siguiente punto. En términos de planificación o estructura, Mari, ya que entramos en la lámina de supply chain,
¿cuáles serían los temas más relevantes que debemos tomar en cuenta o que las empresas deberían tomar en cuenta? Bueno, de acá se derivan un montón de temas. Vamos a tratar de organizar las ideas. Primero, las compañías ya están reevaluando sus cadenas de suministro. Si su estructura antes del COVID-19 puede permanecer hoy o en el temporal, o si se requiere modificar en el largo plazo. Puede ser mover la jurisdicción del principal o del casa matriz o de las entidades participantes en la cadena, o simplemente reasignar los riesgos que se están moviendo a causa del COVID-19. Por ejemplo, aprender de esta crisis situaciones como que el proveedor no resulta ser tan confiable como se pensaba. Las crisis vienen como una oportunidad para evaluar los puntos fuertes o débiles, en este caso el proveedor, y las compañías están viendo sus implicaciones fiscales y de precios de transferencia, de modificar sus fuentes de proveeduría, repensar su logística, construir redundancias, aun cuando sus proveedores o especialmente sus proveedores o clientes sean partes vinculadas. Algo muy interesante acá es el caso de entidades rutinarias como contract manufacturers, distribuidoras de riesgo limitado, prestadoras de servicios rutinarios, que generalmente operan bajo la compensación de un esquema de cost plus. Para Panamá en particular, que es un hub de servicios, de empresas de servicios bajo esquemas por contrato o logística o distribución de riesgos limitados, puede que exista la necesidad de hacer cambios para reducir los márgenes de aquellas entidades que tienen garantizadas utilidades. La pregunta que debemos hacernos es si la DGI estaría dispuesta todavía o esperando que las entidades de riesgos limitados sigan obteniendo su ganancia, ¿no? Asegurada. Si esto sería sostenible bajo el escenario del COVID-19 y hasta qué nivel se requeriría satisfacer los cuestionamientos de las administraciones fiscales. Si se puede evaluar, reducir dichas utilidades o incluso generar pérdidas, tomando en cuenta que el grupo entero puede estar ya sufriendo pérdidas. Y si sigue resultando razonable que la entidad esté protegida por su principal o su casa matriz, aún a pesar de las circunstancias adversas del COVID-19. Se supone que generalmente la entidad que realiza mayores funciones o tiene los mayores riesgos es la que tiene derecho a percibir las utilidades residuales o las pérdidas. Sin embargo, las situaciones que el COVID-19 está trayendo son tan excepcionales para los mercados que vale la pena reconsiderar las políticas de precios de transferencia y sus cadenas de suministro. Hemos recibido, Meiner, recientemente varias inquietudes de multinacionales en relación a las alternativas, por ejemplo, acerca de los regímenes para cadenas de suministro o de abastecimiento con los que cuenta Panamá, como por ejemplo el régimen de Panamá Pacífico o incluso el de sede de empresas multinacionales. Esto está despertando mucho interés. Y bueno, todo esto lleva a la necesidad de una planificación integral, desde cambios de ubicaciones de las entidades, como ya lo dije, ¿no? Como hasta acciones como reorganización de liquidez hacia o desde los principales, hasta cambios de roles en las entidades pertenecientes a dichas cadenas, reasignaciones de funciones, de activos, de riesgos. Las compañías, entonces, el mensaje acá es que se están preparando para cambios, o si no lo están haciendo, deberán pensar en cambios de más largo plazo a sus modelos de precios de transferencia. Al mismo tiempo, por el otro lado, tenemos a las administraciones tributarias que van a estar cuestionando la asignación de pérdidas extraordinarias o van a querer ver más detalles en un punto del tiempo por haber asumido o estar asumiendo más riesgo. Si podemos, porfa, pasar a la siguiente. Bueno, hablando de gente, ya que hablamos de las reasignaciones de funciones, activos y riesgos, esto no puede venir solo, sino que viene de la mano de las personas, ¿verdad? Los ejecutivos podrían estar siendo reasignados de país en país para atender las crisis o el nuevo normal, dándose terminaciones de contratos a personal por resultados financieros adversos, o bien pueden haberse formado equipos COVID-19 encargados de tomar las decisiones estratégicas dentro del grupo. Y esto puede ser visto como una nueva
transacción intercompañía. Aquí pueden surgir muchas transacciones intercompañía. Cosas como si se reubican personas, si ya no es posible demostrar visitas en sitio de personal clave cuando hay cargos, por ejemplo, de management fees, van a dar pie a preguntas de sustancia por parte de las administraciones tributarias. Por eso es muy importante saber quién está tomando las decisiones y dónde está ubicada esa persona. Por ende, en dónde está ubicada la entidad a la cual pertenece esa persona en la cadena de valor. En los próximos años, las administraciones tributarias, y en el caso de Panamá, la DGI va a estar muy atenta y muy interesada en cómo los contribuyentes reaccionaron en el momento de la crisis, por lo que es muy importante entender hoy qué es lo que está pasando y cómo está pasando. Como dije, quién toma las decisiones dentro del grupo. Con esto, pues, doy como que la introducción, ya hablé un poquito de políticas. Carol les va a terminar de hablar y va a aterrizarles en la realidad de Panamá. Gracias, María José. Buenas tardes a todos. Con relación, bueno, a lo que previamente ha venido comentando María José, ¿no? Con relación a todos los aspectos de precios de transferencia que deban ser de algún modo analizados de cara al COVID. Definitivamente que las políticas de precios es un aspecto o es un punto, digamos, que va a estar siendo impactado por todas las operaciones y los cambios en las mismas que se den entre partes relacionadas producto de esta crisis, ¿no? En primera instancia, las políticas de precios de transferencias creemos que se puedan ver de algún modo modificadas, producto de las modificaciones de las funciones y los riesgos asumidos por cada una de las entidades inmersas en las operaciones intercompañías. Como bien lo comentó María José, pues producto de la crisis pudiera estarse dando ciertas simplificaciones, inclusive en la cadena de suministros, ¿no? de algunos grupos multinacionales, lo cual, bueno, puede representar a que algunas entidades que anteriormente venían llevando a cabo ciertas funciones, de ahora en adelante no las vayan a estar llevando a cabo o se vean de algún modo modificadas estas funciones y estos riesgos. Entonces, obviamente que en línea con eso, las políticas de precios también deberían estarse viendo, digamos, de algún modo modificadas, ¿no? En la práctica. En segunda instancia, en línea con lo anterior, digamos que no, digamos, el cambio en las políticas de precio, Mener, no, muévete a la lámina anterior, porfa. Sí, en segunda instancia, relacionado con las políticas de precios, bueno, digamos que si hay algún cambio en las políticas de precios, también de algún modo se deben dar los cambios, obviamente, en las remuneraciones de las operaciones intercompañías, ¿no? Definitivamente cualquier cambio que haya en las funciones y riesgos involucrados en las, digamos, entidades inmersas en estas operaciones, puede traer consigo cambios en las remuneraciones, digamos, asociadas a cada una de esas entidades. Un buen ejemplo de esto es justamente lo que estaba comentando María José en las láminas anteriores, por ejemplo, que se deban estar analizando de cara a la crisis del COVID, si tal vez las entidades de riesgos limitados o que venían siendo tratadas, bajo una determinada política de precios, bajo entidades de riesgo limitados, bien sea prestadores de servicios o distribuidores, si de cara a la crisis del COVID deban, digamos, de estas entidades seguir siendo remuneradas bajo estos mismos márgenes, ¿no? O pues deban de cambiarse estos márgenes producto de las nuevas funciones y riesgos que estas entidades vayan a asumir durante el proceso de la crisis. Y también, digamos, de cara a aquellas faltas de utilidades que también se puedan estar dejando de percibir de manera general por los principals producto de la crisis. Entonces, esto es un aspecto, digamos, bastante importante. En tercer lugar, y con relación a las comparables, tenemos varios puntos aquí, ¿no? que revisar. Definitivamente que si las políticas de precios se ven de algún modo modificadas,
los benchmarks asociados a la estipulación de los márgenes o precios intercompañías definitivamente que van a tener que ser revisados. Entonces, esto es algo pues que habría que, digamos, modificar en las políticas de precios. Por otro lado, si se define algún tipo de simplificación, como venía comentando María José, en las estructuras y también, como les comenté anteriormente, en las mismas políticas, pues pudiera ser necesario también empezar a evaluar algunos comparables internos, o quizás si, por ejemplo, se vayan a estar dando nuevos financiamientos a entidades que requieran ser financiadas durante la crisis, pues es muy importante estar evaluando, digamos, cuáles son esas tasas tal vez de mercado que se estén dando durante este nuevo entorno económico, digamos, adverso que estamos viviendo durante el proceso de la crisis. Entonces acá en conclusión, lo más importante es estar constantemente monitoreando el mercado para ver si, digamos, los precios pactados entre terceros puedan servir de base a las condiciones y los precios a ser pactados entre las entidades relacionadas, ¿ok? Y en tercer punto, también tenemos un aspecto muy importante ahora y tal vez un poco desafiante, y es la disponibilidad de la información que vamos a tener en las bases de datos durante el proceso de crisis, ¿no? Y tal vez post la crisis del COVID. Las compañías comparables, digamos que no necesariamente pudieran estar al año 2020 o con la información que tengamos disponible, tal vez durante el primer semestre del 2021, correspondiente a los ejercicios fiscales de las compañías comparables, que serían el 2020, tal vez esta información no vaya a estar disponible en las bases de datos de una manera oportuna, con lo cual en el momento que vayamos a tal vez hacer las documentaciones de precios o definir los precios en las políticas de precios de transferencia, tal vez no vayamos a tener, digamos, reflejado en los márgenes de las comparables el impacto de la crisis, como sí lo vamos a estar teniendo en los márgenes de las entidades sujetas a análisis, que definitivamente pudieran ser los contribuyentes panameños. Entonces, en esta línea, pues, esto creo que va a ser, o creemos pues que va a ser un aspecto muy interesante y que va a dar cabida a hacer muchos análisis para las documentaciones 2020. Como punto final a comentar respecto a los cambios que se pudieran estar dando de cara a las políticas de precios y las revisiones también que se pudieran estar dando también en las políticas, es la documentación que pueda surgir de todos estos cambios, ¿no? Acá creo que lo más importante que queremos que se lleven en mente tal vez es que todas aquellas funciones y riesgos que, como le hemos venido comentando, puedan estarse dando en las operaciones intercompañías de todas las entidades inmersas en dichas operaciones, deben estar siendo, digamos, acopladas a la realidad actual, y que digamos, que esta realidad quede bastante bien documentada en todos los documentos que deben quedar, ¿no? Como el caso de contratos y cualquier otra documentación. Esto es muy importante de cara a tener el soporte en el futuro frente a eventuales auditorías que se puedan estar dando de este periodo fiscal 2020 impactado por la crisis 2, 3 ejercicios más tarde. Y también de cara a las documentaciones de precios y a los estudios, a la preparación de los estudios de precios, hay un aspecto que también que suena bastante interesante analizar, y es el uso de información de varios periodos, no solamente para las entidades comparables, sino también para las entidades sujetas a análisis, que en este caso, repito, puede ser el contribuyente panameño, lo cual está sustentado en las guías de la OCDE y en nuestra normativa local en el decreto 390. Esto permite un poco el uso de análisis empleando varios años, permite un poco normalizar el efecto que tal vez vaya a tener la crisis puntualmente en el año 2020 o tal vez parte del año 2021, ¿no? Entonces, pudiera ser interesante abordar los análisis de las documentaciones desde ese punto de vista. Meiner, sí, por favor te puedes pasar a la otra lámina. Con esto, digamos que cerramos, con la anterior lámina, pues cerramos todos los puntos que creemos que puedan ser revisados de cara a las políticas de precios.
Y como último aspecto, de cara a la primera lámina que les comentó María José en el gráfico de los aspectos principales que creemos que deban ser tal vez definidos o analizados producto del COVID, definitivamente que son los términos contractuales digamos, o aquellos contratos intercompañías que rigen las operaciones entre partes relacionadas, ¿no? De estos contratos, tal vez los aspectos que puedan ser, digamos, sujetos a cambios o a revisiones, definitivamente que pueden ser los precios y remuneraciones, como bien lo comentamos anteriormente, si esto se modifica en las políticas de precios, parte de la documentación de las políticas, de hecho son los contratos intercompañías, entonces van a tener que ser, digamos, modificados en estos contratos y evaluar la manera de cómo estos precios deban de algún modo, digamos, o estos contratos deban de modificarse. Por otro lado, las funciones también que cambien dentro de las entidades participantes de, digamos, estas políticas de precios, también deberían ajustarse en los contratos para reflejar, como les comenté anteriormente, la realidad actual. Los contratos intercompañías también pudieran estar de algún modo teniendo la inclusión de tal vez cláusulas temporales de definición de remuneraciones durante la crisis, ¿no? Lo cual pues pudiera ser una opción para no modificar los precios de transferencia tal vez en un largo plazo, sino durante la crisis. Y pues por último, otro de los ejemplos que también pudieran estar sujetos a análisis en los contratos intercompañías, pudiera ser tal vez la definición de quién asume tal vez las ganancias o pérdidas cambiarias, y eso forma parte de la definición de riesgos que hablábamos en una determinada operación que ya venía siendo llevada a cabo, bien sea compra de productos o prestaciones de servicios, ¿no? Entonces, hasta acá, digamos que tratamos de resumir un poco algunos ejemplos de algunos cambios que se puedan estar dando dentro de los acuerdos intercompañías. Carol, desde la perspectiva de Panamá y el impacto del COVID, ¿cómo ves el ambiente de precios de transferencia? ¿Qué debemos tener presente? Sí, fíjate, Meiner, con relación a los cambios que ha venido adoptando el gobierno para un poco adoptar medidas, ¿no? Frente a la crisis y mitigar el impacto del COVID, no se ha contemplado la extensión de ninguno de los vencimientos de precios de transferencia. Y esto es muy importante que nos los llevemos en mente, dado que, bueno, los vencimientos de precios están pautados de la misma manera que en el pasado, y estos son, obviamente, la declaración de precios de transferencia o el conocido informe 930, que para aquellas entidades que cerraron sus ejercicios fiscales al 31 de diciembre de 2019, vence el 30 de junio 2020, o sea, es decir, en 2 meses, y a esa determinada fecha también debe estar disponible a requerimiento de la autoridad tributaria, tanto el estudio de precios de transferencia o local file y el master file, ¿no? En idioma español. Carol, desde el punto de vista de master file o local file, en términos de tiempo, ya que mencionas que no se han aplazado todos estos términos, en la práctica, ¿cuánto nos puede tomar desde la perspectiva de negocio en conjunto con un asesor levantar todas estas obligaciones? Porque al parecer el tiempo que tenemos ahorita es bastante justo, ¿no? Y si no hemos arrancado, es importante poder tener eso en perspectiva. Así es, Meiner, es correcto. La preparación como tal del estudio de precios de transferencia que forma la base, de igual modo para la preparación del informe 930, puede estar tomando, dependiendo del volumen de operaciones a analizar, pero en un promedio de 4 a 6 semanas, ¿ok? Entonces, sí definitivamente que estamos bastante con los tiempos ajustados para los vencimientos y pues sí definitivamente debemos empezar a trabajar en ello ahora mismo. Desde el punto de vista de qué otras medidas o qué otras áreas de interés debemos tener presente, ¿no? Porque en Panamá hemos venido también con muchos cambios, el tema de precios de transferencia, si bien es un tema nuevo que ya va dejando
de ser nuevo en Panamá, prácticamente 8 años desde su implementación, deberíamos tener presente hoy día? Sí, bueno, creemos que, como comentó también María José en las láminas anteriores, producto de la crisis, digamos, y del impacto que la crisis ha tenido en todas las economías, pues de manera general todas las autoridades tributarias, e inclusive la autoridad panameña, pudiera estar levantando o iniciando nuevos procesos de auditoría de cara a las necesidades de recaudación que claramente vamos a tener en el futuro, ¿no? Entonces, pudieran estarse dando más procesos de auditoría de los que se han llevado a cabo en el pasado, o tal vez resolver algunos procesos que ya venían en curso. Y por otro lado, pues un aspecto muy importante tal vez sean las nuevas revisiones que se puedan presentar y procesos de auditoría en Panamá, específicamente en los regímenes especiales o las áreas económicas especiales de Panamá Pacífico y SEM, para el monitoreo del cumplimiento de los requerimientos de sustancias que estipulan las normativas de cada uno de estos regímenes, ¿no? Entonces, digamos que eso es un poco el panorama que se ve venir. De acuerdo. Mari, tú que estuviste hablando de la posibilidad de que toda esta situación nos lleve a pérdida, pues tenemos aquí una pregunta que va muy relacionada a eso. ¿Qué recomendación daríamos desde la perspectiva de una empresa, por ejemplo, prestadora de servicio? Aquí menciona régimen SEM, que se supone que debe, a partir de los cambios que ha sufrido el régimen, empezar a reportar sus operaciones desde el punto de vista fiscal con un markup, ¿no? ¿Cómo encaja toda esta nueva situación o toda esta nueva afectación del COVID respecto a todos los cambios que ha tenido este régimen? Sería la pregunta. Bueno, es una pregunta súper interesante, ¿no? Porque uno supone que una entidad prestadora de servicios que nada más es para prestar servicios a relacionadas, porque recordemos que la SEM solo puede prestar servicios a entidades del mismo grupo, si es válido que pierda, ¿no? Si tiene que asumir los riesgos o no. Pero como mencioné, el COVID-19 trae situaciones tan extraordinarias que sí vale la pena revisarlo. Lo que sí no podemos es verlo aislado. No podemos ver a la SEM aislada y decir, bueno, vamos a asignarle toda la pérdida o no, o tiene que ganar, ¿no? Aquí lo importante es verlo en el contexto, analizar el grupo, el consolidado de ganancia, de pérdida, pero además sobre todo las funciones y riesgos en relación con la SEM. Y ahí evaluar cómo podemos justificar cualquier resultado que pueda estar teniendo, ¿no? Sí es importante revisarlo ahora o evaluarlo, ¿no? Con relación a cómo a documentar pérdidas o situaciones particulares o extraordinarias, importantísimo que aquí se anote todo. Toda la información relevante que está surgiendo hoy, guardar correos, guardar minutas, guardar todo lo que pueda ayudar a justificar la situación que se está viviendo, o sea, una explicación y cómo impacta al contribuyente en particular, porque todos sabemos que hay una situación extraordinaria que es el COVID-19, pero la DGI va a querer ver respuestas en particular a cada contribuyente. Por eso es muy importante que se documente y se guarde y eso después forme parte de la explicación de los estudios de precios de transferencia en el próximo año. Gracias. Tenemos otra pregunta, creo que esta es más para Carol, que estuviste hablando del Master File y el Local File. Nos preguntan cuánto tiempo se tiene para presentar estas dos obligaciones si la DGI los llega a requerir. Sí, en cuanto al estudio de precios, que es el local file, la normativa local indica que se da un plazo de 45 días posterior al requerimiento para presentar el estudio. Pero como habíamos comentado anteriormente, digamos que el estudio de precios debe estar preparado en el momento que se prepare la declaración informativa de precios, básicamente porque la declaración informativa es
un resumen del estudio de precios, ¿no? Entonces, hay que esbozar inclusive hasta información acerca de las comparables. Entonces, no deberíamos esperar hasta que haya un requerimiento por parte de la autoridad para que se dé, digamos, la preparación de este estudio. En cuanto al master file, la norma local no estipula como tal un plazo específico, como sí lo estipula para el local file. Entonces, pues, en caso de requerimiento, nos podemos, digamos, regir por los plazos normales establecidos en las normativas de manera general panameñas, que va de 10 a 15 días hábiles, ¿ok? Para la entrega de este reporte. De acuerdo, gracias. Sí, la verdad, yo creo que es importante y es un efecto que hemos estado viviendo prácticamente desde hace 2, 3 años para acá, un incremento en el tema de auditorías a nivel de precios de transferencias, ¿no? Siempre que ustedes nos preguntan, o desde su corporativo nos preguntan cuáles son las áreas en Panamá cuya tendencia de fiscalización son más altas, pues definitivamente precios de transferencia es una de ellas, está entre las 3 primeras, para no decir la primera, en conjunto con tributación internacional e impuestos indirectos o ITBMS, ¿no? Que generalmente acá es donde se percibe la DGI puede tener mayor atracción respecto a los beneficios que pueda tener haciendo auditorías en esta área, ¿no? Y aunado a eso, relacionado a eso, es importante ver ese tipo de procesos, cómo nos afectan durante esta época de emergencia o de estado de emergencia nacional. Y quisiera consultarle a Erika cuáles medidas respecto a temas de plazos, notificaciones, se han tomado o ha tomado la DGI y sobre la cual nosotros debemos estar anuentes. Sí, Meiner, dentro de todas las resoluciones que ha emitido la DGI derivadas de este estado de emergencia, hay dos que son bastante relevantes para el tema de los plazos. Estas dos resoluciones lo que hacen es suspender todos los plazos administrativos de procedimientos que son competencia de la DGI y suspenderlos durante todo el periodo de emergencia, es decir, van a estar suspendidos hasta que el estado de emergencia se levante. Entonces esto es bien importante porque bueno, están congelados, digamos, hasta ahorita, y ya luego, cuando el estado de emergencia se levante, se van a activar automáticamente, ¿verdad? De la mano con esto, es bien clave tener en cuenta que la DGI, a partir de todo este tema, habilitó o autorizó que las notificaciones de procesos o de cualquier notificación que tenga que hacerlo a los contribuyentes se realice de manera electrónica. Entonces, si bien los plazos ahora mismo están suspendidos, es importante tener en cuenta que la DGI, a través del correo electrónico autorizado para tales efectos, puede hacer notificaciones electrónicas a los contribuyentes. Entonces, para que estas notificaciones electrónicas sean válidas, tienen que haber sido recibidas en los correos electrónicos registrados en el RUC de los contribuyentes en la plataforma iTax, del correo de la DGI, que es notificando.dgi@mef.gov.pa. Entonces, es indispensable que los contribuyentes estén revisando constantemente el correo electrónico que tienen registrado en su RUC para la plataforma del iTax, para ver si no han recibido ningún tipo de notificación, porque como les comentaba, aun y cuando los plazos ahora mismo estén suspendidos, una vez el estado de emergencia se levante, esos plazos empiezan a correr. Y si ya hay una notificación formal de la DGI de esta forma, ya eso entonces puede tener consecuencias para después. Sí, interesante todo esto, ¿no? Cómo esta situación nos ha llevado a nosotros y a la autoridad tributaria, pues definitivo, en conjunto con la mano de la tecnología, pues seguir nuestro día a día. Erika, entendemos que también a nivel de servicios o procesos, la DGI ha hecho cambios, ¿no? Durante este tiempo, ¿no? De estado de emergencia. ¿Podrías hablarnos un poco respecto a ellos? Sí, de hecho, la DGI ha habilitado
en la plataforma del ITAX 2.0 48 nuevos trámites que se pueden realizar ahora en línea, que antes de la emergencia nacional era indispensable que fuesen realizados de manera presencial en las oficinas de la DGI. Dentro de estos trámites hay algunos bastante relevantes, como por ejemplo el tema de las correcciones en cuenta corriente, e importantísimo el de la solicitud de no aplicación de CAIR. O sea, ya ahora dentro del NID del contribuyente hay una opción en la parte de declaraciones y documentos. Al final justo de esa columna hay una pestañita donde dice adjuntar documentación. Entonces, ya ahora los contribuyentes también van a poder adjuntar toda la documentación correspondiente a la solicitud de no aplicación de CAIR que deban presentar correspondiendo al periodo fiscal 2019. Sí, de acuerdo. Acá quizás el mensaje clave que debemos todos tener es que esto probablemente llegó para quedarse. Ojalá empecemos a funcionar de esta forma en muchos aspectos con respecto a trámites frente a la administración tributaria, porque la verdad, como todos sabemos, a veces es un poco complicado el estar yendo o estar haciendo filas para justamente hacer procesos tan sencillos que se podrían hacer en línea, ¿no? Pero el punto clave aquí es, o el mensaje aquí a tomar es, revisemos nuestro NIT, la información que contiene el NIT, y si hay que actualizar algo, actualizarlo, y más aún lo que comentaba Erika, el tema del correo electrónico. No es recomendable que deleguemos y que las notificaciones las reciban nuestros asesores, nuestro abogado, porque si la persona o el email de la persona que colocamos ahí deja de funcionar, pues nosotros no nos vamos a enterar, y es mejor nosotros estar al tanto o al día a día de todos nuestros temas tributarios, y más si a nivel de notificaciones vamos a estarlas recibiendo de forma electrónica, ¿no? Ya luego, una vez obviamente recibida la notificación, nos pondremos en contacto con las personas que correspondan, pero creo que aquí el punto importante o el llamado de atención va de la mano con eso, ¿no? Así es. Dentro de las medidas que se han tomado producto del COVID-19 en Panamá, justamente una de ellas es el tema de la amnistía. Aquí quisiera invitar a Rita que nos hable o nos explique un poco en términos generales en qué consiste este tema de la amnistía. Sí, claro, Meiner. Te comento, la amnistía tributaria que introdujo la Ley 99 de octubre de 2019, bueno, fue modificada este año por la Ley 134. Esta amnistía lo que permite es la condonación de intereses y recargos de los tributos morosos que se adeudan a la DGI, y es importante tomar en cuenta que se trata de tributos adeudados al 30 de junio del 2019. De igual forma, pues estas leyes tienen exoneraciones con respecto a multas para declaraciones o informes omisos que se presenten durante el término que ellas establezcan. A razón del COVID, pues lo que hizo la ley 134 fue extender el plazo de pago de los tributos adeudados hasta el 30 de junio del 2020. Si el pago se realiza a esta fecha, se tiene derecho a una condonación del 85% de los intereses y recargos. De igual forma, pues la ley 134 también permite o posibilita solicitar arreglos de pago hasta el 30 de junio del 2020, mediante la presentación del formulario 752 que está disponible ya en el ITAX. Claro, para acogerse a estos arreglos de pago, es indispensable que se abone el 25% del impuesto nominal adeudado. Con estos arreglos de pago se va a poder efectuar entonces, cancelar la totalidad del monto al 31 de diciembre del 2020, que es cuando finaliza la moratoria. Por otro lado, también tenemos que destacar que la ley 134 de 2020 incluye una provisión especial mediante la cual hay ciertos informes o declaraciones que debieron haberse presentado antes del 29 de febrero del 2020, que pueden ser presentados hasta el 30 de junio del 2020 sin que apliquen multas. Entre esos informes, pues podemos mencionar la planilla 03, el informe de compras, el informe de precios de transferencia, la declaración jurada de rentas de persona natural,
la declaración jurada de rentas de persona jurídica y la declaración jurada de rentas de zona libre. Ahora, aquí es bien importante recalcar que los informes o declaraciones que están beneficiados con esta provisión son los que debieron presentarse antes del 29 de febrero de este año. Por ende, entonces no está incluido, por ejemplo, el formulario 930 o la declaración jurada de rentas del periodo 2019. Gracias, Rita. Otras de las medidas, o gran parte de las medidas que nosotros hemos podido observar que se han tomado, pues han sido establecidas a través del decreto 251, ¿no? Quisiera aquí pedirle a Erika a ver si en términos muy genéricos respecto a los plazos de pagos y demás, nos pudiese dar un overview de lo que abarca este decreto 251. Sí, claro, este decreto, una de las principales cosas que busca es darle como un alivio fiscal a los contribuyentes, más que todo un alivio en el pago de sus impuestos durante el periodo de emergencia. Entonces, una de las medidas que adopta es la extensión en el pago de los tributos que se causen o que deban pagarse durante el estado de emergencia en Panamá. Esta extensión del plazo es de 120 días, contados a partir de la promulgación de este decreto, y vencen el 17 de julio del 2020. Es importante mencionar que no es que todos los impuestos están incluidos dentro del alcance de este decreto. Sí está incluido la mayoría, todos los impuestos directos, indirectos, tasas, contribuciones especiales y cualquier otra deuda exigible y líquida que tengan los contribuyentes con la Dirección General de Ingresos. Sin embargo, hay algunos impuestos que están exceptuados del alcance de este decreto y son todos los que se derivan de obligaciones de retención, es decir, las retenciones que se realizan por remesas al exterior, tanto en concepto de impuestos sobre la renta como de ITBMS, retenciones de dividendos, las retenciones que realizan los bancos en concepto del pago de impuesto de bienes inmuebles y ese tipo de cosas. Pero es importante mencionar que esa extensión de plazo para el pago está de momento vigente. De acuerdo, y en términos de expedición de paz y salvo, que es algo que probablemente a muchos nos pueda interesar, ¿qué tenemos? Fíjate que dentro de estos 120 días, el director general de ingresos ha sido autorizado por medio de este decreto a emitir paz y salvo refrendados a contribuyentes que aun cuando estén en una condición de morosidad en su estado de cuenta corriente, siempre y cuando hagan una solicitud vía correo electrónico al correo consultaspaysalvo@mef.gov.pa, adjuntando toda la documentación de soporte necesaria. Esta documentación de soporte está regulada por una resolución especial que emitió la DGI, me parece que la semana pasada, y en teoría, y de acuerdo a lo que dice la resolución, la DGI tiene la obligación de dar respuesta a esta solicitud en las próximas 48 horas después de haber recibido el correo electrónico del contribuyente solicitando el paz y salvo refrendado. Es importante aquí mencionar que no es para todos los contribuyentes, hay contribuyentes que están exceptuados de poder hacer uso de esto, pero son todos aquellos que tienen procesos de evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal penal. El resto puede hacer uso de esta herramienta. De acuerdo. Desde el punto de vista práctico, todos estos plazos, todas estas extensiones, ¿cómo nos pueden afectar? Es importante que tengamos presente el timeline de nuestro cumplimiento fiscal ahora en COVID. Yo le llamo nuestro calendario COVID. Y aquí sí quisiera pedirle a Andrea que nos ayude a entender un poco cómo está estructurado este timeline de obligaciones tributarias. Claro, Meiner, con gusto. Buenas tardes a todos. En esta línea de tiempo resumimos el cumplimiento mensual que pudiera tener un contribuyente estándar, donde a partir del 20 de marzo los contribuyentes que hagan uso de los beneficios otorgados por la Administración Tributaria podrán ajustar sus cumplimientos a las obligaciones mínimas exigidas durante los meses de marzo, abril y mayo, y ya a finales de mayo, junio y julio
se van a ir incrementando la regularidad de estas hasta tomar un curso normal, ¿no? En el mes de mayo, adicional a las obligaciones recurrentes que no tienen ningún tipo de diferimiento, como timbre, retenciones de impuestos sobre la renta y de ITBMS, el cumplimiento más importante que tenemos en puerta es el de la presentación de la declaración anual de impuestos sobre la renta. Adicional a la presentación de la planilla 03 también, que es el resumen de salarios pagados y retenciones de impuestos sobre la renta a empleados, que no fue incluida en ninguno de los decretos o resoluciones que extendieron los plazos o concedieron prórrogas a las obligaciones fiscales. Entonces, todo esto vence al 30 de mayo, que es este mes. En junio, destacamos el cumplimiento de la presentación de la declaración de precio de transferencia, como ya lo mencionó Carol, la cual tampoco fue beneficiada con ningún diferimiento, y se cumple el plazo otorgado en el decreto 201-2401, por el cual se debe presentar a más tardar el 30 de junio los informes de compra de febrero, marzo y abril. Y bueno, también el de mayo, porque este informe no fue incluido en el decreto ejecutivo y esta sería su fecha natural de vencimiento. Algo importante y quizás bien reciente es que el municipio de Panamá extendió el plazo para la presentación de la declaración de ingresos brutos anuales al 30 de junio. Esto estaba, el vencimiento natural de esta declaración es al 31 de marzo, lo habían extendido al 30 de abril, y aunque no está en Gaceta Oficial todavía, el día de ayer la alcaldía del municipio de Panamá posteó en nota de prensa que va a extender este plazo hasta el 30 de junio. Ya en julio y antes de final de mes vamos a tener dos fechas de vencimiento súper importantes. La primera es el 15 de julio, día en el cual vence el plazo diferido para la presentación de las declaraciones de ITBMS de los meses de marzo, abril y mayo, y que también sería la fecha de vencimiento natural de la declaración de ITBMS del mes de junio. Y el 17 de julio, cuando se cumplen los 120 días que hemos estado comentando, el decreto ejecutivo 251, y donde los contribuyentes que hayan diferido los pagos de impuestos directos e indirectos deberán hacer frente a los mismos, o sea, principalmente a pago anual de impuestos sobre la renta, aviso de operación, impuesto complementario. La primera partida del impuesto sobre la renta estimado, si el contribuyente no se acogiera a la reducción del impuesto estimado, y los pagos de ITBMS de marzo a junio inclusive. En esta fecha, y por ahora, se previene o se prevé que terminen los beneficios que fueron otorgados por la Administración Tributaria, salvo las aplicaciones de amnistía con arreglos de pago, que eso sí se extienden hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, los contribuyentes deberán comenzar a partir de esta fecha a cumplir con sus obligaciones y pagos bajo los vencimientos recurrentes. De acuerdo. Ya que estás hablando de los plazos, pues aquí nos ponen una pregunta respecto a la extensión del plazo de informes tardíos hasta el 30 de junio. Bueno, esto tiene que ver más con la moratoria. La multa por presentación tardía del formulario 930 es condonada en un 100%. Bueno, lo que establece la moratoria efectivamente es todos los informes que debieron presentarse al 29 de febrero del 2020. Es decir, que si este formulario 930 corresponde a un periodo anterior, pues debería estar incluido dentro de dicho beneficio. Es importante recalcar que ese beneficio en la ley y tanto en el reglamento, la DGI lo tiene atado a que la empresa haya sido afectada por el COVID. Lo que no sabemos al día de hoy es cuál va a ser el procedimiento para que efectivamente se pueda comprobar o ellos puedan comprobar de que uno ha sido afectado por el COVID y pueda beneficiarse de este incentivo que nos da la amnistía, ¿no? Pero en principio sí, debería, si corresponde a un formulario 930 previo o que debió presentarse previo al 29 de febrero del 2020, sí debería estar dentro del beneficio de la amnistía. Andrés, siguiendo con lo que nos estabas hablando en términos de pago de impuestos, ayúdanos con un ejemplo rápido a ver cómo nos afectan todos estos cambios o todos estos aplazamientos.
Sí, exacto. Lo primero que vamos a mostrar es a efectos referenciales cómo era la carga tributaria antes de COVID o cómo estábamos acostumbrados, donde teníamos una carga tributaria más fuerte en los meses de marzo con el pago del impuesto sobre la renta anual, el aviso de operación, el impuesto complementario para las sucursales, y en junio, o derivado o como consecuencia del pago del impuesto complementario para el resto de las sociedades que aplique y el pago de la primera partida estimada. Todo el mundo estaba acostumbrado de que el primer trimestre o al final del primer trimestre y el segundo trimestre del año la carga tributaria se incrementara. Ahora con lo que hemos denominado, con lo que tenemos como nuevo normal, y para contribuyentes que hayan aprovechado los diferimientos otorgados de los pagos de impuestos contenidos en el Decreto Ejecutivo 251, la carga tributaria estará concentrada en el mes de julio, específicamente el 17 de julio, donde los contribuyentes entonces van a tener que hacer frente a todos los pagos que ya hemos mencionado. Esto es súper importante porque todos los contribuyentes van a tener que estar preparados para hacerle frente en sus análisis de flujo de caja al mes de julio, si tomaron los incentivos precisamente para cuidar de marzo a junio todo lo que eran obligaciones principales. Durante el mes de junio, aquí sí voy a destacar el tema de la amnistía, porque pudiera ser un mes con carga tributaria mínima, pero no así para los contribuyentes que se acojan a la extensión de la amnistía y deban pagar impuestos omisos o arreglos de pago. De acuerdo. Aquí nos hacen una pregunta. Si por problemas con el banco no cumplimos con el pago en tiempo de un pago, el no poder hacerlo, sino que se hizo después, si tenemos derecho al beneficio de la prórroga de pago diferido anual. Bueno, aquí básicamente, si el pago correspondía a impuestos sobre la renta o aquellos impuestos que tenemos plazo para pagar a más tardar o dentro de los 120 días, deberíamos hoy día estar dentro de dicho plazo y no debería reflejarse recargos e intereses. Siempre que estemos hablando de impuestos que estén dentro de dicho beneficio, porque hay que recalcar, como lo mencionó Erika, que los impuestos sujetos a retención no están dentro de este diferimiento de pago, ¿no? Creo que lo podemos ver también en la filmina siguiente, exacto. Una de las cosas o de los puntos que hoy día pues estamos viendo mucho con todos nuestros clientes es el tema del impuesto sobre la renta estimado, y es uno de las medidas también que vienen incluidas en el decreto 251. Andrés, si nos puedes comentar un poco cómo funciona este tema de la estimada para 2020. Sí, sobre la estimada, la administración tributaria lo que hizo fue que permitió o concedió una reducción del 30% sobre el impuesto estimado a pagar en situación normal y que este sea pagado en 2 porciones, con vencimiento al 30 de septiembre y la siguiente al 31 de diciembre, y no como en 3 partidas como estábamos acostumbrados. A efectos prácticos, para beneficiarse de esto, el contribuyente solo deberá marcar el ganchito de Decreto Ejecutivo 251 que está en el formulario de la declaración de renta antes de presentarla, y esto lo que va a hacer es que va a permitir que la casilla de renta gravable estimada pueda ser modificado y el contribuyente pueda rellenarlas con los saldos descontados que generen a pagar el 70% del impuesto estimado, y automáticamente el formulario lo va a separar en dos partidas solamente. Es importante señalar acá que los contribuyentes podrían hacer un pago estimado menor al 70%. Esto está permitido en el Código Fiscal, pero si toman esta decisión, que no sería beneficiarse de lo que está contenido en el Decreto Ejecutivo 251, sino tener una estimada menor o decidir no pagar estimada porque va a reconocer una situación de pérdida, nosotros lo que estamos recomendando es que puedan tener un file de defensa o con documentación de proyecciones, porque en estos casos la ley lo que prevé es que la administración tributaria sí puede tomar la decisión de revisar o cuestionar la decisión del contribuyente. Ander, ¿y qué pasa si yo presenté mi declaración de renta 2019 antes de que salieran todas estas medidas? ¿Puedo beneficiarme de dicho beneficio de reducción de estimada?
Esta ha sido quizás una de las preguntas más recurrentes en los clientes que pues anticiparon ordenadamente su presentación de declaración de renta en los primeros días de marzo, donde ahora, igual viéndose afectados por COVID, tienen una declaración estimada full. Y acá nosotros hemos evaluado solamente dos opciones, dándole la ventana al contribuyente, es que una de ellas es presentar una declaración rectificativa, donde tiene que tener en cuenta que esto va a anular la posibilidad de rectificar esa declaración más adelante y va a tener que pagar una sanción de 500 o $1,000, dependiendo del régimen donde opere. Y la segunda opción es solicitar formalmente a la Administración Tributaria una reducción del impuesto estimado a través del proceso que se encuentra estipulado en el artículo 710 del Código Fiscal. Sin embargo, en experiencias previas, tenemos que estos procesos pueden demorar dar respuesta a la Administración Tributaria. Y bueno, no sé, quizás si no tienes una pregunta con respecto a la estimada, hacer muchísimo énfasis en que las obligaciones que no están diferidas son las que tienen que ver con todo lo relacionado con retenciones. Estas no tienen diferimiento ni para la presentación ni para el pago de estos impuestos. Entonces son el withholding o la retención de impuestos sobre la renta de ITBMS, formulario 05, o 929 cuando es con aplicación de convenio, formulario 4331, el impuesto al dividendo que se le retiene al accionista, impuesto de inmueble en la transferencia de bienes y ganancia de capital cuando existe una enajenación de valores. De acuerdo. Hay una pregunta, pero creo que va más relacionada al tema de estabilidad jurídica. Dice, ¿cómo visualizan la realidad de las entidades con estabilidad jurídica antes de la promulgación de la ley SEM y este nuevo panorama ante el COVID-19? ¿Podría la DGI cambiar su postura respecto a esta exención? Bueno, el tema de la estabilidad jurídica fue un tema muy discutido a finales de 2018, principios de 2019, cuando justamente los regímenes de Panamá Pacífico, SEM, sufrieron cambios, ¿no? Y al final la conclusión es que se debe respetar el régimen adquirido fiscal adquirido al momento de la estabilidad jurídica por su vigencia por el término, ¿no? Es decir, si somos una entidad SEM que tenemos estabilidad jurídica todavía vigente, pues los cambios que se introdujeron al final de 2018 no nos deben aplicar, sino a partir del momento o del periodo en que se nos venza esa estabilidad jurídica. Correcto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, por temas de tiempo, bueno, nosotros con esta presentación hemos finalizado pues la sesión que queríamos compartir con todos ustedes, agradeciendo obviamente toda la atención y el tiempo que nos han brindado y que nos han permitido pues compartirles todas estas experiencias y todas estas situaciones y recomendaciones. Invitarlos también a las próximas sesiones que vamos a tener a nivel financiero y contable las próximas semanas. Muy importante que participen y la verdad que las sesiones las estamos tratando de hacer dinámicas, de poder solventar sus dudas, sus inquietudes y trasladarles pues las experiencias que estamos viviendo en el día a día. Recordemos que esto es algo muy dinámico. Hoy podemos tener una regulación, como bien lo dijo André, hace 2 días el municipio pues volvió a extender el plazo de presentación, es algo que está cambiando, algo muy dinámico, tener muy presente cómo nos va a impactar todo este diferimiento de pagos de impuestos, cuándo efectivamente vamos a tener que hacerle frente al pago de 4 o 5 meses en los cuales no hemos estado pagando nuestros impuestos. Es muy importante incluirlo dentro de nuestras proyecciones. Muy probablemente esta situación va a haber que discutirla con los diferentes entes reguladores, llámese DGI, municipio, Caja de Seguro Social, porque vemos muy poco probable que existan contribuyentes, y más si han estado afectados por el tema del COVID, que puedan desembolsar el pago de 4 meses de impuestos o 3 meses de impuestos en un solo mes, ¿no? Entonces, esto es una situación que hay que hablar o que hay que discutir con las autoridades tributarias para ver qué alternativas se le puede brindar, porque es muy chévere que nos den plazo para pagar,
pero luego si acumulamos 4 meses de pago en un solo mes, creo que la situación va a estar un poco complicada, y más si estamos apenas tratando de reincorporarnos al día a día, ¿no? Sin más, gracias y esperamos volvernos a ver pronto.